En los años 1494 y 1495, un médico austriaco realiza un viaje por España, Francia y Alemania, dejando constancia en un libro que nos ofrece referencias muy interesantes sobre su paso por la provincia de Almería. Nos referimos a Jerónimo Münzer. La visión del paisaje de la actual provincia de Almería por parte de un centroeuropeo otorga un mayor valor a su relato, atendiendo a sus referencias paisajísticas. Münzer se refiere a locus desertus que se extiende por la frontera del Reino de Granada, calificando de exuberante la vegetación. Münzer escribe también sobre la fauna: ciervos, osos, gamos, conejos y jabalíes. En la llegada fiñana, tras su paso por Almería, se refiere a las atenciones del alcaide del castillo de Fiñana, que le mostró en sus dependencias un osezno que jugaba con unos corpulentos perros. El origen del osezno podría ser Sierra Nevada o Sierra Filabres si observamos la posición de Fiñana. También llama la atención la visión del médico austriaco a su paso por la vega de Andarax, vega que describe como el paraíso. En 1489 se firman las capitulaciones de la ciudad de Almería. En ellas se planteaba la integración de la sociedad nazarí, manteniendo su sistema fiscal y judicial, su religión y propiedades. También se recogía la posibilidad de emigrar. A cambio, se entregarían armas y fortalezas. Los musulmanes del Reino de Granada tenían dos opciones: convertirse al cristianismo como cristianos nuevos, pasando a ser moriscos, o emigrar. Esta emigración reduce la población entre un 25 y un 30%. El 85% o 90% de la población siguió siendo morisca hasta 1570. Los señoríos cristianos sustituyen a las taas nazaríes como elemento de organización institucional y territorial. La participación en 2/3 partes del diezmo que servía como tasa a los vasallos que producían en su territorio era una de las fórmulas de ingreso de estos señoríos. El otro tercio correspondía al obispado de Almería. Si bien la mayoría de los señoríos del territorio que ocupa la actual provincia de Almería no resultan relevantes territorial y demográficamente, una familia destaca por la extensión del territorio que forma parte de su señorío. La familia Fajardo Chacón, con intereses en la comarca de Los Vélez y en el Valle de la Almanzora, al margen de intereses en otros territorios. En el norte de la provincia, los marqueses de Los Vélez fomentaron la colonización cristiana. Las zonas costeras ante el peligro corsario, y las ciudades de Vera y Almería, por ser las principales, quedaron bajo el control de la corona. Como en tiempos del Neolítico, el solar que ocupa la actual provincia de Almería se plantea como una opción postrera para los colonizadores. A los factores asociados al rigor climático hay que sumar en esta ocasión la serie de terremotos que asolan la provincia en el siglo XVI. Por ejemplo, Vera planea su emplazamiento actual como consecuencia de un terrible terremoto que destruyó la ciudad antigua en 1518. El peso del regadío seguía siendo muy relevante, como atestiguan los registros en los diezmos de seda, aceite, frutas y frutos secos. Por el contrario, la cosecha de cereales resultaba insuficiente. La seda continuaba siendo un producto de alto valor añadido, importante comercialmente. A finales de 1570, el territorio almeriense está prácticamente vacío, no alcanzando los 6.000 habitantes. La causa, la expulsión de los moriscos tras las batallas que suceden a la rebelión morisca de la Navidad de 1568. Batallas de una crueldad extrema por ambos bandos y en la que Felipe II envía a su hermano Don Juan de Austria para liderar la contienda. ¿Qué pasó con los moriscos? Unos emigraron, otros perecieron en el conflicto, otros fueron condenados a pena de muerte o al destierro en otras zonas de interior.
Los libros de apeo y repartimiento se redactan en cada pueblo tras la conquista. En ellos se describen las tierras que pasan de moriscos a repobladores, siendo fundamental la labor como informantes de los conocedores, habitualmente moriscos, también cristianos viejos que conocían la distribución de la propiedad anterior a 1570. El libro de repartimiento de Almería muestra la asignación a colonos cristianos de explotaciones de ciudadanos árabes. En ellas encontramos olivos, membrillos, perales, albaricoqueros, limoneros, granados, moreras, nogales, higueras, palmeras, duraznos, manzanos, parrales. Tras la expulsión de los moriscos, el rey Felipe II aspiraba a repoblar rápidamente este territorio que había quedado vacío. Entonces, para ello era necesario saber qué bienes, qué fuentes de riqueza habían dejado los moriscos en los pueblos del territorio. Y para resolver esto se nombraron en cada pueblo unas personas llamadas conocedores, que eran, en la mayoría de los casos, eran moriscos que habían vivido en esos pueblos, para que informaran sobre las superficies cultivadas de secano, de regadío, los árboles frutales que existían, la producción de seda que se podía obtener en cada pueblo, las casas, los molinos, las almazaras, es decir, absolutamente todo. Los conocedores que intervinieron en la redacción de los libros de apeo y repartimiento nos ofrecen referencias de gran interés a la vegetación natural y a la fauna en algunos casos. Por ejemplo, en la Ta de Lúchar, lo que es hoy el término de Canjayar, Padules, Beires, Almócita, los conocedores, que en este caso no eran moriscos, eran cristianos viejos que habían nacido allí, conocían aquello perfectamente, nos dicen que antes de la expulsión de los moriscos, todos los años llegaban a la zona miles de cerdos procedentes de Granada a comer las bellotas de los términos municipales de estos pueblos. Y sabemos por documentación posterior que efectivamente la riqueza forestal de esos pueblos era inmensa. Otros libros, como por ejemplo el de Oria, nos hablan de que la fauna forestal es abundante en la zona. El libro de repartimiento de Macael nos habla de pinares. En fin, en todos ellos se pueden encontrar referencias muy interesantes a ese entorno natural que no era el objeto principal de referencia para un libro de apeo y repartimiento, pero existen esas referencias allí y son muy valiosas. En estas asignaciones aparecen las primeras referencias a uno de los elementos característicos del paisaje agrícola: los bancales y ribazos. Esta forma de producción en pequeños oasis implicaba una transformación radical del medio natural, aunque, como digo, a una escala muy limitada, porque el cultivo de regadío en el fondo de barrancos, de valles, junto a ramblas, siempre eran laderas, en muchas ocasiones, y eso implicaba aterrazar esas laderas con muros de piedra seca que en algunos casos se han conservado en nuestros pueblos, ¿no? Uno de los factores de atracción de los nuevos colonos era el acceso al cultivo de la tierra, circunstancia que trae un nuevo cambio en nuestro paisaje. La repoblación que organizó Felipe II fue en su primera fase, en sus primeros 30, 40, 50 años, fue muy difícil, porque este territorio era muy peligroso, tenía muchas peculiaridades, los campesinos que vinieron de fuera tuvieron problemas también de adaptación, pero a partir de un cierto momento, quizá a partir de 1620, las cosas cambian y empieza a hacerse valer un factor de atracción. Hasta ese momento los de repulsión habían pesado mucho y habían hecho que la repoblación, en cierto sentido, fracasara. Pero a partir de un cierto momento aquí había algo muy atractivo para los campesinos de la España del siglo XVI, era la tierra. La tierra aquí era súper abundante porque los musulmanes habían cultivado trozos muy pequeños. De hecho, aquí lo que teníamos era que más del 90% de la superficie del territorio almeriense no estaba cultivada. Era tierra con muchas posibilidades. Era tierra con muchas posibilidades para el cultivo de cereales de secano. Entonces, este fue el motor del espectacular crecimiento demográfico que se produce en nuestro territorio entre 1600 y 1800. Un crecimiento demográfico que no tiene parangón en ningún sitio de España. El motor del crecimiento de las sociedades antiguas era la disponibilidad de alimentos. Y todas estas tierras que no se habían cultivado, al ponerlas en cultivo, proporcionaban esos cereales que eran la alimentación básica de aquella sociedad. Este fenómeno de las roturaciones, de la puesta en cultivo de nuevas tierras en los siglos XVII y XVIII, tuvo evidentemente un efecto
medioambiental negativo, porque se hizo a costa de la vegetación silvestre, especialmente a costa de esas maquias que habían sobrevivido desde la prehistoria y a costa también, en menor medida, pero también a costa de los bosques. La transhumancia ganadera entra en escena, ante la importante demanda de lana por parte de italianos y ante la instalación en el altiplano granadino de importantes centros ganaderos. Su importancia se mantiene desde principios del siglo XVI hasta el siglo XVII. La conquista cristiana a finales del siglo XV introdujo un elemento en la economía y en el medio ambiente de Almería que era un elemento, hasta donde sabemos, nuevo, que es la gran ganadería trashumante. A partir de ese momento todos los inviernos llegaban a las tierras bajas de Almería, a las costas, al campo de Dalías, al campo de Níjar, al Bajo Almanzora, al Cabo de Gata, llegaban rebaños gigantescos con miles y miles de cabezas de ganado que se pasaban aquí el invierno y luego regresaban a sus lugares de origen cuando terminaba el invierno. Esta ganadería sin duda tuvo que tener efectos negativos sobre la vegetación de estas zonas bajas, que era la maquia. No solo porque los animales comieran esa vegetación, sino también porque sabemos por algunas fuentes documentales que los pastores le pegaban fuego a esa maquia, a esos matorral, a esos acebuches, a esos lentiscos, para fomentar el crecimiento de pastos. Y este fenómeno prolongado durante siglos pues no pudo dejar de tener efectos sobre el medio ambiente de las tierras bajas de Almería. Sobre el origen de los repobladores cristianos, la labor de los funcionarios encargados de organizar la repoblación nos permite saber que el 50% eran de origen murciano, territorio en el que existía una mezcla de población castellana y catalano-aragonesa. Un 20 o 25% eran castellano-manchegos, un 15% procedía de Alicante y Valencia, un 10% procedían de Sierra Cazorla y Sierra Segura. El resto procedían del resto de territorios peninsulares o del extranjero. El origen murciano y levantino de gran parte de la población se observa en ciertas manifestaciones culturales. En Almería encontramos apellidos catalanes: Amat, Berenguer, Soler, Blanes, Ferrer, Ferrer, Tortosa o Ros, entre otros. En nuestra toponimia encontramos lugares como Roquetas, Castell del Rei, El Palmer, La Garrofa o Cala Figuera. La toponimia más abundante en el territorio almeriense es la toponimia castellana. Son los nombres de lugar que inventaron los repobladores cristianos que sustituyeron a los moriscos a finales del siglo XVI y los que fueron llegando, los repobladores que fueron llegando por su cuenta en el siglo XVII. Esa es la capa más abundante de toponimia, de topónimos. Esa toponimia es especialmente interesante, esa toponimia castellana, porque describe el medio natural de una época muy precisa, al contrario de lo que sucede en otras épocas, en otros sitios, en otras regiones, en las que es imposible saber o muy difícil saber de cuándo es un topónimo. Aquí sabemos que la toponimia castellana tiene fechas, tiene unas fechas en las que se inicia, que son finales del siglo XVI y el siglo XVII, ahí es donde se crea la mayor parte de la toponimia castellana. Esa toponimia describe un medio natural en el que todavía existen los bosques, en el que existen los osos, en el que existen los ciervos, en el que existen los corzos, es decir, un medio natural muy distinto del que conocemos hoy. En su referencia a la posición de la línea de costa en tiempos de fenicios, Mariano Paracuellos se refería a puntos interiores de la actual línea de costa de Adra. Las pilas de salazones romanas que se sitúan frente a la ermita de San Sebastián nos sirven de referencia. La playa del Censo se sitúa a poco menos de 900 metros en línea recta, siendo esta la referencia de costa más próxima. En esa distancia influyen los cambios que tierras adentro introducen los repobladores cristianos. Esos nuevos pobladores reconvierten la forma de utilizar el suelo, tanto que de una economía de regadío que tenían los hispano-musulmanes en el reino nazarí pasa, a partir de la repoblación filipina de 1571 a una economía de secano, extensiva, cerealista y además provocada por un incremento de la población. Estos que vienen nuevos son mucho más de los que había aquí, ¿no? Tanto que la cuenca del río Adra, que era la más grande entre todas las cuencas hidrográficas que rodean Adra, ya sí se ve roturada, deforestada de una forma mucho más significativa.
tanto que las laderas se van por escorrentía erosionando al cauce ripario, que arrastra mucho más sedimento, y ese estuario original, a manera de bahía, de refugio, se va rellenando en la bocana del río hasta poco a poco convertirse en un delta. Ese delta, luego, la famosa Vega de Adra, va rellenando el mar con sedimentos, y del mar, de la desembocadura del río Adra hacia el Levante, como la deriva litoral, las corrientes marinas proceden del poniente, arrastra toda esa arena, y desde Adra hacia Levante la costa pasa de ser una costa deficitaria en sedimentos a una costa ya arenosa, provocada por esos arrastres del río. La distribución de estructuras defensivas a lo largo de la costa, cuyos restos aún se conservan, la cartografía que indica la posición de los diferentes elementos de la estructura defensiva y los informes de los ingenieros militares que informaban de los planes defensivos, son elementos que permiten hacernos una idea del riesgo continuo de las incursiones de piratas y corsarios. Las iglesias y construcciones se diseñan como fortalezas. Las torres sirven para dar rebato a la población, creando una red de alerta. Torres y castillos forman parte de planes defensivos sucesivos del litoral. Un topónimo del litoral del municipio de Níjar tiene su origen en la facilidad con la que accedían a calas y ensenadas los corsarios. Es el caso de la Isleta del Moro, topónimo que deriva del original Isleta del Moro Arráez. A poniente existen referencias al Cañarete o las Roquetas. La amenaza se extiende al interior. En la Sierra de los Filabres se deja ver el Joraique, un famoso monfí morisco. En Alboloduy se ordena tapiar las calles del pueblo que lindan con el campo. En 1573, Cuevas de la Almanzora sufre uno de los asaltos más violentos. Tras desembarcar en Carboneras, Said ed-Dogali, almirante de la Armada de Fez, saqueó las casas de las familias cristianas que habían repoblado Cuevas de Almanzora y apresó a 245 personas. Antes bordeó la localidad de Teresa, en Sierra Cabrera, en el actual municipio de Turre. Teresa, lugar que fue habitado por 151 familias moriscas, fue un claro exponente de la convulsión morisca y cristiana que sucedió a las capitulaciones de los reyes católicos. El conocimiento del territorio que antes habitaron y la venganza ante su expulsión de este mismo territorio motivan esta reacción. En 1609, Felipe III decreta la expulsión definitiva de los moriscos. Y esa expulsión de los moriscos provoca un éxodo de los mismos a las zonas norteafricanas, a la zona de la Berbería. Y esos moriscos ayudan a los piratas que en aquellos entonces formaban repúblicas en Túnez y en Argelia a provocar razias piráticas en toda la costa de España, ayudadas o fomentadas por el Imperio Otomano. Esa aventura de los piratas lógicamente provocaban terror en la población, que hacía que toda la franja costera estuviese despoblada, exceptuando lógicamente las plazas fuertes tras las murallas, como por ejemplo era la Adra, que en aquellos entonces estaba fortificada, ¿no? El resto de costa estaba despoblada por esos piratas. Esa costa despoblada hacía que lógicamente se abandonase, no estaba transformada y seguía siendo forestada, seguía siendo cubierta por matorrales, tanto que las cuencas hidrográficas de todos esos arroyos de la contraviesa no arrastraban al mar sedimentos provenientes de las laderas, estaban forestadas. En definitiva, de Adra hacia poniente seguía siendo una costa eminentemente rocosa, y de Adra a Levante ya sí empieza a manifestarse una cierta sedimentación costera. Al despoblamiento de finales del siglo XVI le sucede un crecimiento demográfico entre 1600 y 1787 que eleva la población desde los 20.000 hasta los 163.000 habitantes.
La llegada de nuevos pobladores es una constante en este periodo. Apellidos como Navarro o Sola hacen referencia al origen de algunos de estos nuevos pobladores, en Navarra y en el vizcondado vasco-francés de Monleón de Sola. Al margen de los usos de la madera, las roturaciones seguían siendo un factor relevante en la deforestación. Los marqueses de los Vélez intentaron un poco la cuadratura del círculo después de la expulsión de los moriscos, puesto que ellos querían obtener rentas de todas partes. Por una parte quisieron proteger los bosques de su señorío, especialmente en la comarca de los Vélez, que eran probablemente los bosques más extensos del territorio almeriense, donde se podía obtener madera, alquitrán. Algunos fragmentos de esos bosques se los reservaban ellos como zonas exclusivas de caza, pero al mismo tiempo durante el siglo XVII ellos fomentaron las roturaciones, la expansión de los cultivos e intentaron combinar una actitud, vamos a decir, conservacionista con una actitud economicista que fomentaba la expansión de cultivos para la producción de cereales. Y en esa línea estaría la redacción que hicieron de ordenanzas forestales destinadas a la protección de los bosques, o como cuando autorizaban a los campesinos a hacer esas roturaciones para el cultivo, en los documentos que se han conservado les indican que deben preservar encinas, pinos, sabinas, que deben tener cuidado con eso y deben tener mucho cuidado con no provocar incendios forestales. Los marqueses de los Vélez prohíben la caza del conejo, la perdiz, el puerco, el venado, el corzo, la encebra, el oso, alimañas o aves. La encebra era un equido salvaje del que existen muchas referencias en la España medieval, sobre todo en la mitad occidental de España. Esas referencias se van volviendo más escasas conforme pasa el tiempo, de modo que a finales de la Edad Media y a principios del siglo XVI las referencias ya se limitan al sureste de la península ibérica, Albacete, Murcia y Almería. En Almería tenemos una referencia muy interesante, precisamente de los marqueses de los Vélez, en un documento en el que intentan reservarse la caza mayor para ellos, que eran grandes aficionados a la caza, y prohíben en sus territorios del norte de la provincia la caza del oso, del corzo y de la encebra. ¿Qué era la encebra? Como he dicho, se trataba de un equido salvaje del que sabemos muy poco. Era un animal que estaría a medio camino por su aspecto entre una cebra, un caballo y un asno. Era un animal que probablemente no se dejaba domesticar, que tenía rayas en algún sitio, probablemente en las patas y por encima del lomo, y que la gente lo cazaba. Las últimas referencias de este animal son del siglo XVI, las de Almería son de las últimas que existen, y probablemente desapareció por la alteración de su hábitat por los humanos y por las armas de fuego que facilitaban la caza del animal. Hay referencias a él hasta en el Quijote. En el Quijote hay referencia a la encebra, que era un poco el paradigma del animal rápido, era del animal veloz. Desde principios del siglo XVIII, la monarquía borbónica, bajo el espíritu de la Ilustración, intenta poner orden en el territorio español. Los objetivos de este proceso de registro, estudio e inventario van desde la mejora del conocimiento del territorio hasta la mejora de la explotación de los recursos, sin olvidar el objetivo de fiscalización. En el catastro del Marqués de la Ensenada, personas de cada lugar responden a preguntas sobre las características de cada villa, ofreciendo detalles que nos permiten conocer la fauna, la flora, las explotaciones agrícolas, ganaderas o pesqueras, también las manufacturas, las explotaciones mineras o los recursos forestales, amén de las características urbanas de la villa. El catastro de Ensenada, del Marqués de la Ensenada, que se redacta a mediados del siglo XVIII, es una fuente de información masiva sobre la economía, la demografía y también sobre el medio natural de la Almería de aquella época. En lo que se refiere al medio natural, ahí encontramos referencias valiosísimas, sobre todo a la vegetación, a los bosques. Por ejemplo, en el territorio de los Vélez, en el norte de la provincia, pues nos encontramos que en un paraje
pequeño como era la dehesa de la Alfaguara. Es verdad que era un sitio un poco especial porque era coto de caza de los marqueses, de los Vélez, pero era un paraje pequeño y allí el catastro nos dice que allí había 280.000 encinas grandes y pequeñas y 80.000 pinos blancos y carrascos. Los blancos son los pinos larices, era una de las denominaciones populares. Eso es un espacio muy pequeño. En el conjunto de aquella zona, el catastro de Ensenada nos recoge, yo creo que recordar que nos recoge sobre 1 millón de árboles. El catastro de la Ensenada de Roquetas, el Vícar, Enís y Feliz, nos habla de medio millón de encinas en ese sector de la sierra de Gádor. En el caso de la sierra de Filabres tenemos referencia a miles de encinas, por ejemplo en La Roya, en Sierro, a miles de pinos en Macael. Es una fuente extraordinaria y no solamente para estos bosques de la sierra, sino también está lleno de referencias a los restos de aquella maquia que existía desde la prehistoria en las zonas bajas, la maquia de acebuches, la maquia de lentiscos. En la cartografía, el geógrafo Tomás López nos ofrece detalle de los topónimos almerienses, también de las vías de comunicación principales. Sirva de ejemplo el Camino Real, ese que hoy calca el Camino Mozárabe de Santiago a su paso por Almería. El científico Simón de Rojas recorre el Reino de Granada entre los años 1804 y 1809, ofreciendo detalle de los recursos que se encuentra a su paso. Otro investigador recorrerá el Reino de Granada a finales del siglo XVIII. Se trata de Antonio José Navarro, probablemente el primer naturalista almeriense. Entre otras evidencias, la información aportada por el catastro de Ensenada dibuja en el solar que hoy ocupa la provincia de Almería una España de campesinos, una economía agraria minifundista de carácter familiar, frente a la España de jornaleros que se observa en otros espacios. Sirva de ejemplo el Valle del Guadalquivir. En 1750, el olivo cobra el protagonismo que pierde el moral y el cereal predomina, dejando en un segundo plano el policultivo morisco. Estamos ante una economía agraria familiar de subsistencia, en la que la ganadería es complemento, con una densidad inferior a la que presenta en el resto de España. Como exportaciones encontramos la barrilla y el esparto. Tendremos que esperar al último tercio del siglo XVIII para contabilizar las explotaciones del plomo de las minas de Sierra de Gádor. El pino laricio fue una de las especies que se registraban en el catastro de la Ensenada. En la actualidad podemos encontrar algunos ejemplares levantándose majestuosos entre la masa forestal de la Sierra de los Filabres, masa arbórea fruto de las reforestaciones del siglo XX. Durante los siglos XVI y XVII, por el puerto de Almería se exportaba madera de pino que iba destinada a diversos lugares donde se utilizaban construcciones notables, construcciones importantes que requerían madera, piezas de madera grandes y sobre todo de gran calidad, como por ejemplo los artesonados de las iglesias mudéjares o por ejemplo también para la maquinaria de los ingenios azucareros de la costa de Granada. Desde la perspectiva actual, desde la perspectiva del paisaje árido, deforestado de Almería, resulta curioso que esta provincia haya exportado madera en algún momento, pero es así. Los documentos de los siglos XVI y XVII a veces nos informan sobre el origen de esa madera, de dónde procedía e incluso sobre qué especie se trataba. Por ejemplo, un documento de 1619 nos dice que la madera tiene que ser de la Sierra de Filabres, del término de Bacares y que tiene que ser pino real. Bien, ¿qué era un pino real? Siguiendo las indicaciones de los documentos, lo que hicimos fue ir moviéndonos por la Sierra de Filabres hasta que llegamos a una zona muy alta, en el entorno de los 2000 metros, que es donde nos encontramos ahora, y aquí encontramos algunos ejemplares aislados de pino laricio, el Pinus nigra salmani. Ese es el pino real de nuestros documentos de los siglos XVI y XVII. Se trata de un árbol excepcional, con una madera de grandísima calidad, es un árbol que puede vivir casi 1000 años y es el árbol que servía para construir un artesonado que ha sobrevivido hasta ahora, porque lo cierto es que donde más pinos reales han sobrevivido no es aquí,
donde vivían, sino donde los podemos ver es en las techumbres, en los artesonados de las iglesias mudéjares de toda la provincia de Almería, incluso de la Alpujarra Granadina, porque hasta allí llegaban estos árboles. Detrás de mí hay un ejemplar magnífico, uno de estos escasos supervivientes, y se puede ver que es un árbol notable que no se confunde con otro tipo de pinos. Aquí lo vemos rodeado, inmerso en una repoblación moderna del siglo XX, y se trata de un superviviente muy valioso. La toponimia almeriense nos ofrece referencias a especies arbóreas y animales que fueron importantes en siglos pasados. En las diferentes referencias que se obtienen a lo largo de la historia, la encina resulta relevante. Jesús García Latorre nos habla de su importancia. A la encina hay que decir que en algunas zonas de Almería se le da otro nombre, se le llama carrasca. Cuando es arbórea se le puede decir encina o carrasca. A menudo la encina tiene el porte arbustivo y ahí se le llama chaparro. La encina es el árbol mediterráneo por antonomasia. En la sierra almeriense es bastante frecuente a partir de 800 metros. Aquí estamos a 800 metros, así que se encuentra en su límite inferior altitudinal. Por debajo de esta altitud ya se vuelve muy seco para la encina y a pesar de ello la hay también incluso en el Cabo de Gata. La encina se caracteriza por tener un crecimiento lentísimo, crece muy lentamente y además alcanza una edad muy avanzada. En algún caso, en la provincia, con información histórica, se puede comprobar que alguna encina tiene más de medio milenio, más de 500 años. La encina, evidentemente, es una especie arbórea silvestre, no es un árbol frutal cultivado que se ha plantado activamente. No obstante, durante siglos, los paisanos han gestionado, han manejado a la encina, a las carrascas, de forma muy intensa. Ellos le llaman a este tipo de gestión talar la carrasca, talar la encina, que no consiste en cortar el árbol por la base del tronco, sino en cortar algunas ramas de la copa. Otros árboles como el chopo y también las mimbreras, los sauces, se someten a un tratamiento parecido que se llama desmoche. Las ramas más gruesas las usaban para hacer carbón o para leña y las más finas, con hojas, se las daban de ramón al ganado. Haciendo entrevistas a muchos paisanos aquí en los pueblos de Almería, particularmente de la Sierra de Filabres, nos han contado que en invierno, cuando nieva y está todo cubierto de nieve y no hay pasto, se talaban la encina y se le daba ese ramón a los animales, pues eso, para que comieran y tuvieran algo, tuvieran un alimento. Cabe destacar que esa forma de gestionar los árboles talándoles ramas es antiquísima. Ya la practicaban en muchos lugares de Europa los primeros agricultores, los del Neolítico, hace 6.000 y 7.000 años. Así que se trata de un tipo de conocimiento de gestión verdaderamente tradicional. Cuando observamos el interior de la copa, podremos encontrar los muñones de las últimas ramas que cortaron los paisanos o incluso grupos de ramas muy finas que han brotado justo en el lugar en el que se cortó una rama más gruesa. La encina, la carrasca, evidentemente es una especie arbórea silvestre, un árbol salvaje, digamos así, pero es más, porque la edad elevada que pueden alcanzar y también el hecho de que su forma, la forma que tiene el árbol, no es la natural, sino que es el producto de la gestión tradicional que han aplicado los paisanos durante siglos, eso confiere al árbol también un carácter arqueológico. En el siglo XIX, en el territorio almeriense se produce la mayor transformación medioambiental probablemente de toda nuestra historia, de manera que el paisaje actual de la provincia de Almería se termina de definir y de concretar entonces. Los factores que llevan a la definición, a la concreción de este paisaje son básicamente la expansión de los cultivos, es decir, la puesta en cultivo de una cantidad inmensa de tierra, ahora en lugares marginales, lugares muy alejados de los pueblos,
lugares que no eran muy adecuados, en principio para la agricultura, en sierras, en laderas. Por otra parte, el crecimiento demográfico, que fue espectacular, de nuevo un crecimiento demográfico sin equivalentes en España, de modo que a mediados del siglo XIX la densidad de población de la provincia de Almería era superior a la media andaluza, superior a la media española, y esa población tenía un consumo inmenso de combustible, que era la vegetación natural. Hoy nos es difícil imaginárnoslo porque pues hemos pasado a un mundo del butano, de la electricidad, pero en aquella época para hacer de comer y para calentarse era la leña, que se recogía masivamente. Por otra parte tenemos la minería, que tuvo un impacto también destacado en algunas zonas de la provincia. La paz llega a nuestra costa, tanto que deja de ser una costa desocupada por miedo a esos piratas y la gente de la Alpujarra empiezan a colonizarla, tanto que empiezan a manifestarse los núcleos de población que tenemos en todas las laderas sur de la Contraviesa hasta llegar a la misma costa. Todas esas cuencas hidrográficas de todas esas barranqueras que caían al mar estaban forestadas, empiezan a labrarse con esa próspera nueva población de todo tipo de cultivos, principalmente la vid, pero también los almendros y otro tipo de agricultura, ¿no? Se roturan ya esas cuencas y al roturarse toda esa ladera ya sí empieza a derramar un arrastre al mar que conlleva las primeras manifestaciones significativas de costa sedimentaria a poniente de Adra. A ello se le une un hecho fundamental, que es que aunque ya teníamos vega en la desembocadura del río Adra en forma de delta, es verdad que también a partir del siglo XVIII los trapiches azucareros para la caña de azúcar necesitan madera. La Armada española también necesita madera, pero sobre todo la floreciente por aquellos entonces industria minera que hay en Sierra de Gádor. Andrés Sánchez Picón, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Almería, es uno de los mayores expertos en la minería almeriense, investigador con una dilatada trayectoria en el análisis de los procesos relacionados con la integración de la economía almeriense en el mercado mundial. La actividad minera en la actual provincia de Almería fue durante el siglo XIX responsable de un enorme impacto ambiental. Fundamentalmente eso se debió a que la minería del siglo XIX, no tenemos que olvidar que es una minería del plomo y de la fundición del plomo, no de la extracción del plomo para exportarse como mineral, sino su fundición para obtener un lingote con cualidades argentíferas, es decir, con plata o sin ella, un lingote que era exportado a los mercados internacionales. A Marsella, durante muchas décadas, desde 1825-30, y después a distintos destinos en las islas británicas. La fundición de ese mineral conllevó la utilización de una enorme cantidad de monte bajo. El monte bajo me refiero a esparto, me refiero a ulagas, me refiero a matorral de las sierras cercanas a los puntos de explotación, de un matorral que servía para alcanzar la temperatura mínima para una primera fusión del mineral. Los restos, las escorias, tenían una enorme cantidad de plomo y eran sometidas a una segunda fundición que ya exigía un combustible de más calidad. Y por eso se van a talar encinas, se van a talar árboles para las segundas fundiciones de estas pequeñas fábricas de plomo. Incluso hay un ingeniero de la época que habla de que hasta los olivos fueron talados para ser usados como combustible en los años 1830-1840. Ese sería, por lo tanto, el impacto más visible de la actividad metalúrgica que conllevó la explotación del plomo. Los propios coetáneos eran conscientes del desastre que se estaba produciendo y desde muy pronto, desde 1835-36, se dictaron normas para impedir la destrucción de los montes, así se llamaba. Es decir, que los montes perdieran su cobertura forestal y arbustiva. Y de hecho, esas normas pues, tuvieron un éxito bastante limitado. Los intereses a favor de
de potenciar el desarrollo metalúrgico eran muy poderosos. Luego hay un segundo efecto indirecto, y es que la minería, tanto en Sierra de Gádor, desde 1820 hasta 1850, como en Sierra Almagrera, en el término de Cuevas, desde 1839 en adelante, provocaron fuertes crecimientos de la población, grandes aglomeraciones humanas. Hay que pensar que la provincia de Almería, a mediados del siglo XIX, tenía ya 315.000 habitantes y una densidad de población de unos 39 habitantes por kilómetro cuadrado, que era muy superior a la media nacional. Aquellos habitantes tenían que surtirse de la energía que le daba, de las fuentes energéticas que le daba el territorio. Tenían que elaborar sus instrumentos y calentarse y cocinar de lo que le ofrecía el monte. No existían bombonas de butano todavía, ni había combustible procedente del petróleo como el que va a dominar a lo largo del siglo XX. Entonces, este efecto indirecto ocasionado por el crecimiento demográfico también es muy importante para entender la deforestación que hubo en el siglo XIX. La segunda etapa de la historia minera almeriense, que es la de la minería del hierro, que esa comienza en la última década del siglo XIX, desde 1890 en adelante, que está ligada a la construcción de las líneas de ferrocarril en Almería, que se justifican en buena medida por ser capaces de transportar el mineral de hierro desde las sierras del interior hasta los embarcaderos que se construyen en el litoral. Esa etapa, como ya no conlleva la existencia de una industria metalúrgica, porque el mineral de hierro sí se va a exportar en bruto, tal y como sale de la mina o sometido a una calcinación en esos hornos de calcinación que se ven en algunos de los antiguos distritos mineros del hierro. Bien, por lo tanto, las consecuencias ambientales eran diferentes. Es cierto que donde había una explotación minera a su alrededor, el abastecimiento de la población obrera o del poblado minero que surge en ese sitio, o las necesidades de la construcción de las galerías y el entibado mediante madera y tal, va a tener un efecto, pero es incomparablemente menor al de la metalurgia del plomo de la primera mitad del siglo XIX, es menor. Sin embargo, eso no significa que no hubiera efectos ambientales en la minería del hierro. Es cierto que en el entorno inmediato, como he dicho, ya lo hubo. Y luego en algunos lugares, como era por ejemplo la ciudad de Almería, el proceso de descarga del mineral de hierro desde los vagones a los carros, desde los carros al muelle, desde el muelle a los barcos, o después el funcionamiento de los grandes embarcaderos, el que ahora denominamos cable inglés o el cable francés, uno de 1904, otro construido 10 años después, por hacer sus operaciones al aire libre, generaron una persistente contaminación de polvo de mineral que ocasionó enormes molestias a los vecinos de las inmediaciones y más en una ciudad con el régimen de vientos que existe en la ciudad de Almería, ¿no? El polvo de mineral ha sido hasta 1972 el desagradable compañero de la vida de muchos almerienses, hasta que se construyeron otras instalaciones, el Toblerone famoso desde 1975-76, y ya todas las operaciones de traspaso y transbordo del mineral hasta el buque se hacían cubiertas y por lo tanto desapareció esa polución, ese inconveniente ambiental, que quizás sería el más destacado de la minería del hierro. Todos estos factores conjugados dieron lugar a una deforestación sin precedentes, a una erosión, a una pérdida de suelos también inmensa. Y, como he dicho antes, a la concreción, a la definición de nuestro paisaje semidesértico, deforestado, el que nos resulta un poco como eterno, que no lo es. Uno de los aspectos más visibles y más omnipresentes del paisaje almeriense son los aterrazamientos. Son las terrazas que cubren buena parte de nuestra sierra, formadas con muros de piedra seca. Estos aterrazamientos
se hicieron para poner en cultivo, en muchos casos, tierras desamortizadas, tierras que previamente habían sido tierra comunal, que se usaba simplemente como pastos, como sitios forestales, como sitios de caza, pero no se cultivaban. Entonces, durante el siglo XIX, estas tierras se desamortizan, se convierten en propiedad privada y se ponen en cultivo. Pero como eran lugares marginales, lugares dependientes, había que convertirlos en superficies horizontales, en pequeñas superficies horizontales, y eso es lo que se consigue gracias a los balates. La construcción de los balates implicaba evidentemente la desaparición de la vegetación espontánea que hubiera previamente en la zona. Representan un esfuerzo titánico que se comprende, como hemos dicho antes, en una época de crecimiento de la población y de una abundancia extraordinaria de mano de obra. Es decir, el coste de oportunidad de aquella gente era muy pequeño y valía la pena cultivar zonas, superficies muy alejadas de los pueblos que tenían un rendimiento bajísimo, pero había que comer y a partir de ello se conseguía alimentar a una parte de ese crecimiento de la población exagerado que se produjo entonces. Otro elemento muy omnipresente y muy significativo del paisaje almeriense son los cortijos y las cortijadas, que en su mayor parte abandonadas. Estamos hablando de pequeños cortijos, de cortijadas formadas por 4, 5, 6, 10 cortijos como mucho, y que responden al mismo fenómeno que los aterrazamientos. Estos cortijos se construyen para poder poner en cultivo todas esas tierras desamortizadas que estaban muy lejos de los pueblos y que requerían trabajo muy intensivo y por tanto que la gente viviera cerca del lugar. Estos cortijos empezaron a proliferar inmensamente desde principios del siglo XIX, tuvieron su apogeo a mediados del siglo y desde finales del siglo XIX empiezan a perder población, a pesar de que siguieron habitados muchos de ellos hasta los años 50 o 60 del siglo XX. A partir de ahí fue el abandono provocado por la emigración masiva de esos años. Lo que tenemos en la Almería del siglo XIX es una especie de economía dual que hoy en día la podemos encontrar en países subdesarrollados, en países del tercer mundo, en donde una gran parte de la población practica una agricultura de subsistencia, una agricultura dedicada en su mayor parte a producir cereales, que seguía siendo el alimento básico, y que tiene que ver con estos grandes aterrazamientos de secano del interior de la provincia, con todos estos cortijos, pero por otra parte empieza a desarrollarse también en algunas zonas una agricultura comercial, una agricultura vinculada a los mercados internacionales. Esa agricultura se basa en la exportación de la famosa uva de Oanes o uva de Almería, que tenía la peculiaridad de que una vez que se recogía aguantaba durante muchísimo tiempo y por tanto se podía transportar en barcos a países de Europa o incluso a Estados Unidos o Canadá. La agricultura comercial, la agricultura vinculada a las uvas, también dio lugar a una transformación del paisaje limitada a algunas comarcas de la provincia, especialmente visible hoy en día todavía en los aterrazamientos de la Alpujarra, aterrazamientos que se hicieron, digamos, es profeso para el cultivo de esta uva, y que requería no solo técnicas nuevas, sino también inversiones de capital. Era otra cosa totalmente distinta a la agricultura de subsistencia que se seguía practicando en la mayor parte de la provincia. Esta agricultura comercial, que de alguna manera está ya anunciando lo que iba a ser mucho después el mundo de los invernaderos, de la producción de hortalizas en Almería, supuso una auténtica revolución en algunas zonas de la provincia, particularmente en la Alpujarra, en el Bajo Andaraz, y siguió funcionando y siguió proporcionando riqueza hasta las primeras décadas del siglo XX, donde la competencia internacional, el hundimiento de los mercados, las dos guerras mundiales acabaron con ella. Cambio climático, desertización, aridificación, anomalías térmicas, estrés hídrico, presiones sobre los acuíferos, pérdida de suelo, subida del nivel del mar, emergencia climática, calentamiento global o resiliencia climática son fenómenos que cuentan con un sólido argumentario científico. El capítulo final de esta historia ecológica de Almería se ofrece como una reflexión acerca de las claves que determinan el presente y que, de un modo u otro,
Animan a prever los efectos futuros, también a actuar para propiciar el mejor de los escenarios. El crecimiento urbano de la provincia de Almería resulta evidente. También la dualidad entre áreas con un evidente riesgo de despoblamiento y otras que cuentan con un alto crecimiento demográfico. El cambio radical que introduce la agricultura bajo plástico resulta evidente, incluso desde el espacio. En los campos de Tabernas, los olivares modifican el paisaje en un modelo agrícola que no resulta efectivo de cara al reto demográfico. En La Roya, un Cervantes de expresión marmórea ha sabido que los molinos de viento no necesitan de Quijotes para convertirse en gigantes. El siglo XXI, como ya lo hiciera el siglo XX, evoluciona problemático y febril. Desde mediados del siglo XX, una especie cubre parte de las sierras almerienses. Esto que estamos viendo aquí que nos rodea es la antítesis de los paisajes que suelen considerarse típicos de esta provincia, paisajes semiáridos carentes de arbolado. Esto es una repoblación forestal. Aquí se han plantado artificialmente, activamente, los árboles, que se caracteriza por ser una masa densa, compacta, homogénea, monótona. Eso se debe a que esta monotonía se debe a que se plantó una sola especie, el pino, y además los pinos se plantaban en línea, de alguna manera para que crecieran de forma obediente y disciplinada a las órdenes del forestal que dirigió la reforestación. La actividad reforestadora tiene una gran tradición en España y aquí en Almería, por eso merece la pena conocer un poco la historia de las repoblaciones. Ya a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los forestales españoles reclamaban que era necesario intensificar la actividad repobladora para recuperar, reconstruir la cubierta arbórea del suelo patrio. Y aunque se hicieron algunas repoblaciones, no será hasta 1940 cuando se dan varias circunstancias que iban a proporcionar al interés repoblador un gran impulso. Y estas circunstancias fueron, por un lugar, la necesidad de combatir el paro en el medio rural. Lógicamente, para plantar todos estos árboles hacía falta mano de obra. Había también intereses económicos en aquella época. Se quería producir materia prima, madera, que sirviera de base para actividades industriales, como podía ser la celulosa, la minería, la industria de la madera, la fabricación de envases, etc. Y además las repoblaciones también tenían un importante componente, digamos, ambiental, conservacionista. Un objetivo era, concretamente el objetivo de esta repoblación en la que nos encontramos en la Sierra de los Filabres, proteger el suelo de las cuencas hidrológicas, protegerlo de la erosión y de esa manera también a su vez proteger los embalses que se encuentran en el fondo de estas cuencas. La técnica forestal para llevar a cabo estas repoblaciones constituye un invento que tuvo lugar a mucha distancia de aquí y hace mucho tiempo, concretamente en Europa Central, en Alemania. Esta actividad tiene raíces históricas más profundas, pero el invento de la ciencia forestal y de la gestión forestal cristaliza a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX en Alemania y se exportó como si fuera un producto de la globalización a muchos países del mundo como España. Y de hecho esa gestión, ese modo de gestión sigue siendo todavía la base hoy de la gestión forestal y de la técnica forestal. Hay que tener en cuenta que donde esto surgió, el contexto socioeconómico y medioambiental en Europa Central no tiene nada que ver que el contexto en el que se ha aplicado en otros países. No obstante, teniendo en cuenta esta perspectiva histórica, no debería resultar extraño el gran parecido que hay cuando recorremos el interior de una repoblación de pino, el gran parecido que hay entre estas masas homogéneas de pinar y los cultivos, los monocultivos de coníferas que son tan típicos y característicos de Europa Central. Desde un punto de vista cuantitativo, hay que decir que la política de reforestación fue un gran éxito, porque hasta mediados de los años 80 se habían repoblado en toda España 3,5 millones de hectáreas. Es una superficie enorme. Por aquella época España era el país de la tierra, uno de los países que más repoblaba. A nivel almeriense
aquí la repoblación también tuvo un papel muy importante. Aquí se estima que se repoblaron 135.000 hectáreas. No obstante, desde un punto de vista cualitativo, hay que admitir que las repoblaciones tuvieron un impacto ecológico negativo considerable. Por un lado, esta monotonía y homogeneidad no tiene nada que ver con la diversidad estructural que es característica de los bosques naturales. Esta monotonía no apoya, por ejemplo, la biodiversidad, la diversidad biológica. Pero además, en muchos casos, antes de repoblar, las laderas se aterrazaban con un bulldozer. Y eso naturalmente causó un impacto destructivo muy serio para el suelo. Por un lado, la perspectiva de los forestales que dio lugar a estas repoblaciones no tiene nada que ver con la perspectiva de la gestión del monte típica y tradicional del mundo rural. Para los campesinos lo importante era proveer el cortijo o la casa en el pueblo de leña, de frutos como la bellota, de ramón. Cortaban las ramas de las encinas, por ejemplo, para alimentar al ganado. Era un tipo de gestión de subsistencia. Mientras que la perspectiva que generó esto era una perspectiva del Estado, muy jerárquica, de arriba a abajo. Aquí se impusieron unos objetivos independientemente del interés que pudiera tener la gente del campo. Hay que tener en cuenta que a partir de los años 60 se inicia el despoblamiento rural, de manera que al coincidir en esa época yo pienso que de esa forma el impacto social fue un poco menor. Por ejemplo, muchos campesinos estaban interesados en vender su parcela al patrimonio forestal del Estado para que repoblaran, porque ellos sencillamente se querían ir a los centros urbanos, a los centros industriales. No obstante, las tierras comunales de los ayuntamientos, que fueron adquiridas también en forma de consorcio por el patrimonio forestal del Estado, esas tierras ya, al ser repobladas, dejaban de estar al servicio de los vecinos y no se podían utilizar para pastoreo. Así que, efectivamente, hubo conflictos, definitivamente, pero también es cierto que a partir del año 60 la gente empieza a abandonar el campo y eso también facilitó la implementación de esta política de repoblaciones. Desde un punto de vista histórico, el territorio almeriense ha conocido varios periodos de boom económico, de boom demográfico, y generalmente han tenido costes importantes para el medio ambiente. Estoy pensando ya en el boom de la minería romana, que se tradujo, por ejemplo, en incendios forestales y probablemente en otras cosas que no sabremos nunca. En la actualidad estamos en uno de esos periodos de boom económico, de boom demográfico, como no conocíamos desde hace siglos, y que también está teniendo un fuerte impacto sobre el paisaje y sobre el medio ambiente de algunas zonas, sobre todo a zonas costeras. Me refiero a la proliferación de la agricultura de regadío de invernadero, también a las plantaciones masivas de olivar que están apareciendo últimamente y que probablemente en un futuro se contemplarán de maneras, digamos, ambivalentes, porque por una parte toda esta agricultura ha sido una fuente de riqueza extraordinaria, pero por otra parte está teniendo costes que probablemente se van a hacer notar conforme el tiempo siga pasando. Me refiero al agotamiento del recurso imprescindible en una zona árida como es el agua, el agotamiento, la contaminación. Eso lo estamos viviendo ya ahora, aparte del hecho en sí de la transformación masiva del paisaje o de la creación de paisajes muy feos. El paisaje de Almería en la segunda mitad del siglo XX, especialmente a partir de la revolución que supone la agricultura intensiva, desde 1962-63 en adelante, la primera impresión que da es de una enorme artificialidad. O sea, se ve el mar de plástico y parece que aquello, además se considera que es la única obra humana que se ve desde el espacio y por lo tanto parece que testimonia la capacidad del ser humano de transformar el territorio. El territorio almeriense es un territorio muy vulnerable, y es muy vulnerable porque los recursos fundamentales, no ya para la preservación de los ecosistemas, sino para la preservación de la vida humana, son recursos que no son abundantes. Quizás el único que tengamos abundante sea el sol. La insolación, que ha sido fundamental en el nacimiento de esta agricultura intensiva, de la agricultura de primor y de la agricultura de productos extratempranos.
por los niveles de insolación y de temperaturas medias durante el invierno. El agua y el desarrollo de modelos de cultivo con regadío intensivo parece que desde un punto de vista de un balance de sostenibilidad no es admisible. Y en ese sentido incluso la agricultura intensiva ofrece un ejemplo que podría ser positivo, porque del riego a manta se ha pasado al riego por goteo y en términos individuales un aumento de la eficiencia en el uso del agua. Digo en términos individuales, porque en términos agregados, aunque se mejore la eficiencia a nivel individual, si se pone en explotación nuevas y nuevas superficies que requieren la utilización de un recurso que no es abundante, pues hay riesgos de sobreexplotación de acuíferos o de contaminación de acuíferos en otro caso. Parece que la desalación del agua del mar surge como alternativa y que el agua de ese origen pudiera tener un precio admisible para determinadas producciones. Aquellos que consideran que es una especie de Amazonía sumergida y que incluso cumple un papel como sumidero de CO2, a los que destacan el problema de generación de residuos por parte de la retirada de las láminas de plástico que cubren las explotaciones. Aunque en este último caso existiría seguramente la posibilidad de avanzar hacia procedimientos de economía circular que minimizaran este impacto. Por otra parte tenemos el interior de la provincia, donde lo que observamos es un paisaje producto del abandono de la agricultura tradicional, el abandono que se produce en los años 50, 60 con la emigración masiva, donde lo que vemos es el producto de la historia, ahí abandonado, y también, puesto que la naturaleza no se para, no se interrumpe, la evolución, estamos viendo fenómenos muy interesantes, como es la extensión de la capa de matorrales sobre espacios que estaban cultivados de cereal hasta no hace tantos años, que no sabemos exactamente qué repercusiones va a tener aquello, pero lo cierto es que la superficie cubierta de vegetación natural, en contra de lo que se pueda pensar, no deja de crecer desde mediados del siglo XX. Este es un fenómeno que ya había pasado en Europa antes, con el abandono de la agricultura tradicional, y que aquí lo estamos viendo también ahora. Nuestra costa hace 3.000 años, principalmente rocosa, pasa a ser una costa sedimentaria a posteriori. En estos últimos 100 años, de forma mucho más intensiva, se vuelve otra vez a una costa cada vez con menos sedimento proveniente de los cauces. En definitiva, todo ello es provocado por una afluencia cada vez más masiva de una población que cada vez requiere más terreno en la costa y además con mucho más poder técnico, que hace que se intente aprovechar al máximo los recursos hídricos existentes en esas cuencas. Tanto que se desvían cauces, se ocupan lechos fluviales, se producen barreras para desviar en definitiva y aprovechar el remanente hídrico, el potencial hídrico de esos cauces, esa rambla, ese río Adra, en pro del consumo humano y en pro de una agricultura. La última gran manifestación de ese control del agua es ni más ni menos que la creación del pantano de Benina en 1980, tanto para aprovechar, ya digo, consumo humano como agrícola. También para prevenir de inundaciones, todo eso también pensando en que el río Adra era muy salvaje, era muy bravo y había que controlarlo, ¿no? A toda esa falta de agua, a toda esa falta de arrastre y de sedimentos que al no existir el caudal ya no llegan al mar, se le une la creación o la construcción de un puerto, del puerto de Adra en 1911, ¿no? La contraviesa además se despuebla. Todas esas familias, todos esos pueblos, todos esos cortijos que habitaban la ladera sur de la contraviesa acaban por abandonarlo por un motivo muy concreto, el famoso milagro almeriense. Por supuesto que vivían con una economía próspera, pero cuando cerca tienen toda una economía del mar de plástico, una economía del invernadero, de los cultivos de extratemprano, de la huerta de Europa, que produce un capital
que no tenían ellos, desde luego que hace de atractivo y hace que migren a la costa toda esta gente, y no solo a la costa, sino a las zonas del poniente almeriense, donde prospera esta economía tan floreciente como es la de la agricultura intensiva. Al abandonarse todas esas cortijadas, todas esas miriadas de núcleos donde ya no hay gente, vuelve a matorralizarse todas esas zonas de cultivo que ellos tenían, y al matorralizarse vuelve otra vez el efecto de la forestación. Ya no hay arrastre al río ni a las ramblas, ya no hay sedimentos que vayan al mar, y esas playas empiezan a regresionarse por todos estos motivos. Siempre hay una lucha entre el mar y la costa y el interior. Esa lucha, en este caso, empieza a ganarla el factor marítimo, y el reino de Poseidón saca su escritura, y ahora mismo tenemos una costa absolutamente en regresión. A ello, por supuesto, se le añade un efecto importantísimo también provocado por el hombre, que no es otro que el del calentamiento global. ¿Qué es lo que produce el calentamiento global? En nuestra zona, 3 efectos, como hace en otras partes del Mediterráneo. Lo que aquí acontece es un ejemplo de lo que pasa perfectamente en el resto de nuestro Mare Nostrum, que no es otra cuestión que un aumento de los niveles de agua. Ese mar cada vez avanza más por el calentamiento de los casquetes polares, los eventos extremos climáticos cada vez son mayores, de modo que cuando hay una tormenta ya no es una tormenta cualquiera, cada vez esas tormentas potentes irán a mayor, irán siendo cada vez más frecuentes, y además el tercer factor que produce es que hay una disminución de la precipitación en nuestras regiones. Cada vez llueve menos, lo cual implica que cada vez, lógicamente, los cauces arrastren menos agua y los sedimentos con ellos, ¿no? Ya no salen las ramblas como salían antes. Los abuelos del lugar ya dicen que no hay salida, no hay avenida como antes teníamos. A ello se le une, lógicamente, el hecho de que nuestra costa, por tectónica, se está hundiendo, Por tectónica, desde Nerja a Adra hay una falla que hace que se hunda, pero el cambio climático ya es bestial. Ya la firma, la rúbrica última que hace que, ya digo, nuestra costa ahora mismo se encuentre en regresión, y provocada por los mismos factores que la crearon, que no son otros que el ser humano y sus actividades. Así es el antropoceno. Esta interpretación destaca el valor práctico que tienen disciplinas como la historia ecológica y la historia medioambiental. Y esta interpretación también hace que nos demos cuenta de que resulta de la mayor importancia que los almerienses por fin empecemos a apreciar nuestros paisajes tal y como son, semidesérticos y con poca cobertura arbórea, y que no deseemos que se transformen, porque precisamente al transformarlo lo que ha ocurrido muy a menudo es que se han destruido ecosistemas arbustivos que eran de gran valor ecológico.